El viento sopla con lúgubre aliento, aturdiendo el silencio de las sombras bajo la noche clara. Sobre el copo de las ruinas de un ciprés, un búho abre sus amarillos faros como si hipnotizase los crepúsculos que se enredan en la nada del vaporoso respirar de la gélida sorpresa. Por encima de los oscuros pinos, las nubes corren a reunirse con la nada que las difumina en el vaho de las ondas. La noche parecía estar deprisa. Sobre las montañas solitarias timoratas corrían las nubes al precipicio de la quimera. A la distancia, el aullido de los perros hería la noche y anunciaba el sacrificio de las horas. Era el dolor quejándose en las tinieblas moribundas de la distancia y el frío. Las nubes terminaron de morir, dejando al descubierto un plato enorme que resplandecía a través de aquel chamizo, albergue de miedos y aves nocturnas. Una noctámbula sombra se deja caer del viejo leño, seguido de muchas sombras aladas que chillaban dolorosas. Abajo la ciudad fría y vestida de un vapor blanco, aguardaba silenciosa entre un sordo rumor, dejando al descubierto el sonido de los ecos que viajaban de la distancia hacia la otra distancia. La arquitectura era muy colonial, propia de los barrios viejos, donde los abuelos solían contar historias de terror. Es decir, casas viejas pintadas de espanto, cuyo interior guardaba ataúdes, cama de madera con esculpidos mortuorios y techos con grabados de ángeles muertos que asustaban a los niños. Las calles tapizadas de adoquín conducían el rumor de aguas perladas que deshechas por la montaña brillaban ante el resplandor de la noche. Las calles estrechas de los barrios viejos exhiben monumentos al vacío, cuya mirada en la noche casi siempre dice miedo. El sector, como era de esperar, parecía no ser habitado más que por fantasmas que de momento dejaban escapar una lúgubre carcajada. Con el mismo viento helado soplando mis oídos, me desplacé de oriente a occidente. Como vemos, ya entrada, bien entrada la noche. Recurrí algunas cuadras sin toparme con nadie más que el fantasma de mi sombra y murciélagos que me daban la bienvenida. En la siguiente cuadra vi a algunos hombres arrastrar su miseria, vestida de infortunio y de mal olor. Por lo visto, el lugar cobraba vida al interior de las sangrientas fachadas. Se escuchaban ruidos de música y danzas. Más abajo,
Las mujeres descaradas ofrecían sus cuerpos desgastados y abandonados por la gracia. Todo era extraño, ya que las sombras parecían levitar, los rumores parecían elevarse, la mirada de la gente y los perros traspasaban el alma, como advirtiendo el peligro. Contigua al sector, una universidad dictaba clases al frente de un bar. Curiosamente, la gente que estaba en el bar era la misma que disminuía en la facultad. La curiosidad me invitó a entrar al lugar donde había mucho humo que se confundía con el destello interminente y multicolor de luces infernales. El ruido era como suaves martillazos en la esquina del cerebro que se hacían más fuertes al abrir la boca, intentando con las manos tapar los oídos. Observé a todos lados como buscándome a mí misma. Los cuerpos retorcían el dorso eléctricamente como si la música se inyectara en sus venas. Busqué razones para sentir, pero no sentí nada. Salí del lugar casi borracha dando botes sin haberme tomado un trago. Avancé a cualquier lado buscando algo que justificase la noche, que justificase mi intriga, pues un sexto sentido me advertía que algo ocurría a muy pocos metros. Cuando hube caminado unas cuadras, no sé si al oriente o al sur, qué sé yo, de momento me topé con una especie de parque, pero sin árboles ni monumentos, excepto una banca, la cual tomé con una alegría especial, como si le hubiera ganado el lugar a mucha gente. Por lo tanto, quise descansar con tal placer. Una vez sentada, me bajé el gorro hasta cubrirme las orejas. El frío era espantoso y me dispuse a reconocer con la mirada el extraño paraje. Había frente a mí algo como 6 esquinas que terminaban en algunas espinas, lo que me hizo entender que detrás de mí tendría que haber un obelisco. Efectivamente, al mirar atrás, corroboré no solo la aguja del cemento que hería el cielo, sino que vi unos grupos de gente con trajes oscuros, pero con el rostro blanco, muy blanco. La curiosidad, que tampoco se quedó en el bar, me empujó sin percatarme que mi vestido contrastaba con todo. En el lugar habían pocos hombres y por supuesto más mujeres delgadas, muy delgadas, con un atributo muy rojo en sus labios. De momento sentí que alguien me observaba y fue cuando a la distancia pude ver la rama en cuyo copo aguardaba el búho, con su mirada amarilla que ondeaba la noche. Buscando pasar inadvertida, me acerqué al segundo grupo y pude sentir el filo del frío rozar mi cerebro. Guardando el mayor silencio y hasta conteniendo la respiración para no ser detectada,
Bajé un poco más mi gorro y me oculté en mí misma. A la distancia, el reloj de la mustia torre martillaba nítidamente las 12, hora en que los perros empezaron a llorar. Era un aullido largo, larguísimo. Si ustedes han visto llorar el dolor, aún no han visto el aullido que congela los huesos. Un sonido agudo que se te mete por los poros buscando el oído de la conciencia y te mata el aliento. Seguido del aullido, una de las mujeres se dispuso a quitarse la negra túnica, quedando desnuda en su integridad. Los 3 hombres que había trazaron una circunferencia entre líneas que configuraban un pentagrama. Junto al obelisco depositaron un cáliz dorado, el cual se encendió en una llama verde, muy verde. La mujer, quien poseía un cuerpo muy fino, atribuida con las dotes femeninas, despertaba la envidia de cualquier dama. Luego de una pequeña pausa ceremonial, fue conducida su virginidad hasta el centro del esquema, donde los gatos aparecieron con llama de fuego en sus ojos. Los hombres, tomando una sustancia amarilla, la esparcieron sobre la muchacha y luego la acostaron con las piernas bien abiertas y las manos igualmente en cada péndulo del pentagrama. Una vez más, una vez adecuado el sacrificio, volvió a escucharse el aullido de felinos infernales, cuya señal hizo que todas se cortaran en cruz una parte de la mano izquierda. Se oye decir que sin derramamiento de sangre no hay sacrificio. Uno de los hombres recogió el vital líquido en un cáliz de barro y dirigiéndose al centro, dio a beber a la manceba. Y entonces los aullidos se escucharon más agudos. Volví la vista al ciprés y el búho me estaba mirando con sus ojos de ímpetu. De repente el estruendo de un trueno hizo la noche más blanca y que se resquebrajasen los espíritus. Con el rayo se encendió el pentagrama y después del 5.º aullido, un hombre parecía copular encima de la joven. Con el 6.º aullido, las mujeres que estaban junto a mí demudaron sus rostros y empezaron a gruñir como lobos, mientras su rostro se contraía y de sus gruesas mandíbulas brotaban colmillos que percibían la presencia de caliente sangre humana. Volví a mirar el ciprés y ya no estaba el búho. Los vampiros desesperaban. Yo sentí miedo y me quise retirar. No obstante, los vampiros me seguían. Regresé al bar y no había nadie. Entonces di media vuelta buscando la entrada de la universidad y el sitio estaba lleno de murciélagos cuyos ojos vertían fuego.
Corrí hasta más no poder, y por donde quiera que pasaba, la ciudad estaba atestada de murciélagos humanos con una cruz que pendía en el cuello. No me pudieron hacer nada, porque descubrí que yo era un espíritu. El búho, del libro Paraíso Artificial.